El tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca del sistema circulatorio. Bueno, el sistema circulatorio está formado principalmente por el corazón y aquellos conductos, ¿no?, que transportan la sangre llamadas vasos sanguíneos, tan conocidos con el nombre de venas y arterias. Entonces, para poder entender mejor el sistema circulatorio, nosotros lo vamos a pintar de dos colores, ¿no? Un color rojo y un color azul. En el caso del color rojo, por el color rojo se supone que está circulando la sangre oxigenada, o sea, sangre con oxígeno. En cambio, aquellos vasos sanguíneos que están pintados de azul están llevando, en este caso, sangre desoxigenada, o sea, sangre con dióxido de carbono. Y también algunos desechos, ¿no? Desechos como, por ejemplo, la urea, o de repente otras sustancias que se producen durante el proceso de la digestión. Bueno, entonces pasaremos a explicar acerca del sistema circulatorio. A ver, comenzamos primero con el corazón. El corazón viene a ser en este caso un órgano muscular hueco digo porque interiormente es vacío, ¿no? Este órgano está formado por células musculares cardíacas, que se caracterizan porque tienen un movimiento rápido. Sus movimientos de contracción, eso permite que la sangre que se va a llenar en estos espacios conocidos como válvulas o aurículas salgan expulsados a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, este órgano muscular pues está constantemente en movimiento de manera autónoma. Aquí, por ejemplo, tenemos vasos sanguíneos, ¿no? Como por ejemplo la arteria aorta, que es la más grande que hay del cuerpo humano, tiene el mayor recorrido. Luego tenemos las arterias pulmonares y luego las venas pulmonares. En este caso, las venas pulmonares y la vena cava. Bueno, el corazón se va a dividir en 4 cavidades, 2 superiores, que son pequeñas, llamadas aurículas, y 2 inferiores, denominadas ventrículos. En el lado izquierdo del corazón, pues tendremos a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. Ambos se van a comunicar por esta válvula, ¿no? Esta válvula es como una especie de una puerta que permite que la sangre que llega a la aurícula procedente de los pulmones pase al ventrículo. Para eso tiene que abrirse y una vez que ingresa la sangre aquí, las válvulas se van a cerrar. Luego, igualito sucede en el lado derecho, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama la válvula que une, que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo? Se llama válvula mitral. En el caso de la aurícula derecha y válvula tricúspide, aquí en este caso, en el caso de la aurícula derecha y el ventrículo derecho, existe una válvula llamada la válvula tricúspide, ¿no? Esta válvula va a comunicar a ambas cavidades, aurícula con ventrículo. Si te das cuenta, en este lado del corazón es rojo, ¿por qué? Porque aquí llega la sangre oxigenada proveniente de los pulmones. En cambio, en la parte azul, aquí va a llegar la sangre sin oxígeno, o sea, desoxigenada proveniente del cuerpo, ¿no? Entonces ya te imaginarás que una vez que llega la sangre aquí oxigenada, esta sangre oxigenada sale, ¿no?, por medio de la arteria aorta para irrigar todo el cuerpo, llevando oxígeno y de esta manera oxigenar a todas las células del organismo. Y luego la sangre sin oxígeno volverá al corazón por medio de la vena cava inferior. En este caso, llegará a la aurícula, en este caso derecha, y luego pasará al ventrículo derecho y luego de aquí llegará a los pulmones, ¿no?, por medio de la arteria pulmonar para que nuevamente la sangre sea oxigenada. Bueno, entonces acá lo que vamos a describir primero solamente es la estructura del corazón, ¿no? El corazón está formado por 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos.
Acuérdate que en el lado izquierdo se encuentra la válvula mitral, en el lado derecho la válvula tricúspide. Y bueno, pues aquí tenemos el tabique aurículo-ventricular, porque es una estructura que divide al corazón, en este caso, en este lado, en 4 partes, ¿no? 2 superiores, 2 inferiores. Y también recordemos que el corazón pues presenta 3 tejidos, ¿no? 3 capas. Este viene a ser el músculo cardíaco, llamado miocardio, el cual está envuelto por 2 membranas, ¿no? El pericardio y internamente el endocardio. A continuación tenemos los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, bueno, son de 2 tipos, ¿no? Como hemos visto en la primera parte, tenemos tanto a las venas, tenemos a las arterias, pero estas 2 estructuras pues son las más gruesas. Luego vienen las llamadas arteriolas y las vénulas. Y luego tenemos los llamados capilares. Justamente los capilares son los vasos sanguíneos mucho más delgados que existen en el cuerpo, incluso más delgados que un cabello. Son justamente los que se encargan de llevar, en este caso, el oxígeno a las células. Justamente los capilares son los que se van a comunicar directamente con las células. Dejan el oxígeno y recogen el dióxido de carbono, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la arteria que se va a encargar de llevar el oxígeno, el cual se va a dividir en este caso en unos vasos sanguíneos un poco más delgados llamados arteriolas, y estos a su vez se van a ir adelgazando llamándose capilares. Estos capilares dejan el oxígeno a las células y luego recogen el dióxido de carbono, los cuales van a ser recorridos por las capilares, en este caso, que se conectan con las vénulas, y esto a su vez llevarán a las venas. Y estas venas lo llevarán nuevamente al corazón para que esa sangre sea oxigenada. A continuación tenemos aquí un vaso sanguíneo en el cual vamos a observar las células sanguíneas, ¿no? Recordemos que en los vasos sanguíneos, ¿no? Están circulando, ¿qué cosa? La sangre. Acuérdate que los vasos sanguíneos pues son un sistema de tubos, ¿no? Que llevan la sangre. Y la sangre tiene 2 componentes principales. Una parte líquida llamada el plasma, que es de color algo amarillento, y una parte, en este caso, sólida, que viene a ser las que están conformadas por las células. Ahora, ¿por qué la sangre es roja? Justamente por la presencia de los glóbulos rojos. Aproximadamente en 1 centímetro cúbico de sangre puede existir entre 4 a 5 millones de glóbulos rojos. Debido a su abundancia, es que le va a dar el color característico de la sangre, el color rojo. Luego tenemos otras estructuras, ¿no? Por ejemplo, el glóbulo blanco y las llamadas plaquetas. El glóbulo rojo también se conoce con el nombre de trombocito, ¿no? En el caso del glóbulo rojo se llama también hematíe o eritrocito, ¿ya? Vuelvo a repetir, el glóbulo rojo se denomina también, o también es conocido como eritrocito o hematíe. En el caso del glóbulo blanco, el glóbulo blanco se conoce como leucocito. Y la plaqueta también es conocido como trombocito. Bueno, en el caso del glóbulo rojo se caracteriza porque sus células no tienen, en este caso, un núcleo. Son anucleadas, no tienen núcleo. Además, no son redondas como una pelota, sino son achatadas. En la parte interior son un poco más, se puede decir, cóncavas, ¿no? Como por ejemplo aquí, es la parte interior, hay una concavidad. Ahora, ¿pero por qué el glóbulo rojo es de ese color? Justamente por la presencia de una proteína transportadora de oxígeno, que es la hemoglobina. Esa hemoglobina es la encargada de transportar el oxígeno. Es por eso que las personas que tienen baja hemoglobina no tienen buena oxigenación, por lo tanto esas personas se cansan rápidamente,
¿no? Y eso se denomina pues anemia, ¿no? La anemia significa baja cantidad de hemoglobina. Luego tenemos los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos se encargan de proteger al organismo de los microbios, ¿no? Ya sea fagocitando, o sea, comiéndose el microbio, si es pequeño, y si el microbio es grande, más grande que el glóbulo blanco, lo que van a hacer en este caso es producir toxinas con la finalidad de que ese microbio no pueda hacer daño al organismo, ¿no? Y eso se llama quimiocitosis. Fagocitosis significa comer y la quimiocitosis significa producir sustancias para que la bacteria no siga haciendo daño, ¿no? Y luego tenemos por último a la plaqueta o también llamado trombocitos. Justamente estas son las que se encargan de coagular la sangre, ¿no? Cuando hay una herida, la célula encargada es la plaqueta, ¿no? Forma el coágulo. Ahora, una persona, ¿qué cantidad de sangre puede tener? Pues bueno, una persona en promedio puede tener de 4,5 a 5 litros de sangre. No, bueno, eso es proporcional al peso de la persona también. Si sacáramos una muestra de sangre, ¿no? Tendríamos los siguientes, ¿no? Las siguientes, se puede decir, los siguientes componentes que presenta la sangre. Ya les había dicho el plasma, que es una sustancia media transparente y algo amarillento, y los llamados leucocitos o glóbulos blancos, que se caracterizan por la presencia del núcleo. Y aquí tenemos los llamados glóbulos rojos, ¿no? Si lo vemos de frente, se va a ver así. Y si lo vemos de costado, se va a dar cuenta que aquí al medio hay una especie de dos concavidades. Es por eso que decimos que los glóbulos rojos son bicóncavos, o sea, presentan dos concavidades, no son redondos. Ahora, en el caso de las plaquetas, también no tienen núcleo, ¿ya? El único que tiene núcleo es el leucocito. En cambio, los glóbulos rojos y las plaquetas no tienen núcleo. Bueno, a continuación vamos a ver el recorrido, en este caso de la sangre. Ahí vamos a distinguir dos recorridos, ¿no? Uno menor y uno mayor. Al recorrido menor o llamado circulación menor o también pulmonar pues porque justamente se comunica con los pulmones, y luego tenemos la circulación mayor o sistémico, ¿no? Que es el que tiene mayor recorrido. Entonces, cuando hablamos de la circulación mayor, por ejemplo, o también llamada circulación sistemática o sistémica, se caracteriza, ¿por qué? En el caso de la circulación mayor comienza aquí, ¿no? Se caracteriza porque la sangre es rica en oxígeno y va a salir en este caso, del ventrículo izquierdo. De ahí, luego, esa sangre con oxígeno va a ser repartida a todas las células del cuerpo, ¿no? En este caso del organismo, en este caso del ser humano, y luego, en este caso, las células eliminan el dióxido de carbono y luego volverán al corazón por medio de las venas. Y de aquí ya termina la circulación mayor. Y luego de aquí saldrá la sangre sin oxígeno, o sea, desoxigenada, hacia los pulmones, con la finalidad de oxigenarlos a este nivel. Una vez oxigenado en los pulmones, la sangre con oxígeno vuelve al corazón. Y ahí termina, en este caso, la circulación menor, ¿no? Si se dan cuenta, la circulación mayor empieza aquí, en el ventrículo izquierdo. De aquí sale la sangre oxigenada por medio de la arteria aorta, recorriendo todo el organismo, dejando el oxígeno, y luego las venas se encargan de recoger el dióxido de carbono, el cual llega al corazón, y es aquí donde termina el recorrido, en este caso la circulación mayor, y comienza la circulación menor, en donde en el ventrículo derecho, de aquí sale la sangre desoxigenada hacia los pulmones.
Una vez aquí, esta sangre se oxigena y nuevamente va a volver al corazón, terminando en este caso este circuito o llamado circulación menor.